Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestras conferencias online de la SECA. Hoy tenemos a Pascual Perdiguero, investigador del primero milenio antes de Cristo, ¿no? De la época del Hierro. Y bueno, nos va a presentar comunicación sobre ceramología de este periodo, como está en el título. Pascual tiene trabajo con la Universidad de Alicante, ¿no? Y bueno, una investigación ya consolidada en esta área y esta cronología. Bueno, como siempre tenemos una, una comunicación un poco libre, ¿no? Y sobre todo después un espacio para debate entre todos, ¿no? Con alguna libertad. Em, Pido a todos que puedan desconectar el sonido, pero ya está desconectado, creo. Y bueno, voy a pasar la palabra a Pascual Perdiguero, una vez más, agradeciendo su presencia, ¿no? para con la SECA y sus miembros y toda la gente que está aquí para escucharlo. Por eso, muchas gracias, Pascual. Te paso la palabra. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a toda la organización de la SECA que ha tenido a bien en invitarme para hacer la charla sobre una investigación que llevamos ya unos años desarrollando y que queremos mostrarles aquí ahora. Aunque yo sea el único firmante de esta charla, en realidad se trata de un trabajo coral con el que participamos muchas compañeras y compañeros y que los resultados pues han sido, o sea, los resultados que o el proceso que vamos a intentar explicar aquí hoy nace también de una colaboración intensa entre la Universidad de Alicante, el Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la misma universidad y el Museo Arqueológico Provincial, el MARC. Sobre todo porque hay algunos yacimientos que llevan trabajándose desde el museo desde hace ya varias décadas, como es el caso de Les Bagnets, que como intentaré explicarles o convencerles a lo largo de esta charla, es una pieza esencial a la hora de comprender el proceso económico o los sistemas económicos que dan origen a esta producción cerámica, que es un poco el objetivo de la charla de hoy. El PowerPoint lo he estructurado de tal manera que primero voy a intentar enseñarles o convencerles del contexto socioeconómico que da origen a la producción anfórica, de tal manera que, aunque el foco de la charla sea la cerámica en sí, tenga un peso significativo lo que es el contexto económico que lleva a la generación de una serie de talleres especializados en la producción de ánforas en la costa y su imbricación dentro de todo el sistema que está operando de forma singular, por así decirlo, en este momento en la costa contestana. El, Porque si alguno de ustedes no está familiarizado con la zona de estudio, lo que llamamos Contestania es en realidad un constructo historiográfico para referirse a un área en el sureste de la península ibérica que en un momento muy concreto, que sería más o menos desde finales del siglo VI hasta el siglo I antes de Cristo, en el que una serie de comunidades de características ibéricas se desarrollan en todo lo largo de esta zona, compartiendo una serie de características materiales similares. Ello nos permite identificar un grupo más o menos homogéneo y con el que nos referimos con este nombre de la Contestania, que no debemos de olvidar que se da por la historiografía romana siglos después de que ya no exista ninguno de los contestanos. ¿Cuál es el punto de partida que da origen a esta investigación? Pues es un proyecto que se inició desde el grupo de investigación de Feliciana Sala y el MARC a través de Manuel Olcina y Adoración Martínez en la Illeta de Bagnets. Es un yacimiento especialmente interesante, ya que es de los pocos que tenemos completamente excavados, o completamente, extensamente excavados de toda la costa. Una costa que siempre había presentado una serie de características complejas de entender y difíciles de imbricar dentro del discurso tradicional de los ópida ibéricos con su pequeño territorio de acción y sus economías de carácter doméstico. A ver, aquí.
¿Qué es lo que encontramos? Encontramos una serie de asentamientos a lo largo de la costa que ocupan desde el Cabo de la Nao hasta más o menos lo que es la actual región de Murcia, la ciudad de Cartagena, en el que comparten bastantes características que los hacen complejos de imbricar dentro de este sistema que hablamos de los ópera ibéricos característicos. Es una zona con una fortísima influencia mediterránea, sobre todo desde el asentamiento de las primeras colonias fenicias occidentales en espacios como la desembocadura del Segura, donde conocemos, gracias a las investigaciones del profesor Fernando Prados y su equipo, el Cabezo Pequeño del Estaño, o de varios equipos, numerosos equipos, entre ellos españoles, franceses y de varias nacionalidades en el asentamiento de la Fonteta, también ubicado en toda esta zona de la desembocadura del Segura. Y a partir de ahí observamos que la facies cultural ibérica contestana va a tener una fuerte raigambre semita, una fuerte conexión continua a lo largo de todo su desarrollo con esos mundos fenicio-púnicos que caracterizará especialmente este conjunto material, este conjunto cultural. Sin embargo, cuando uno hace foco sobre esta región, se nota relativamente fácil que existe una marcada dicotomía entre lo que son los yacimientos costeros y los yacimientos de interior. Los yacimientos de interior respondiendo mucho más a los cánones clásicos, aunque últimamente otros equipos como dirigido por el profesor Ignasi Grau están haciendo bastantes avances en la organización social de las comunidades que viven en estas zonas de interior. En la costa, como les he estado diciendo ya, existen diversas características a las que iremos ahora haciendo referencia. Con lo cual, tenemos un territorio con una red económica muy en relación con estos mercados mediterráneos que va a estar recibiendo importaciones desde momentos muy, muy antiguos. Estos momentos de intercambio y de llegada de mercancías van a tener unos flujos muy marcados, unas fases, unas etapas que precisamente ahora estamos intentando caracterizar con más precisión. Y lo que sí que tenemos claro es que esta zona liminal, esta franja costera, lo que está actuando es una especie de bisagra entre dos sistemas económicos asimétricos, como serían las economías ibéricas y las economías más regladas o más politizadas del Mediterráneo occidental. Estas etapas comerciales que les estaba intentando explicar antes tienen todo un desarrollo muy complejo que solo ahora estamos intentando caracterizar concretamente. Un inicio, no voy a meterme en todos los procesos anteriores al siglo V porque es todo una ponencia aparte, pero sí que notamos una crecida a partir del siglo V de importaciones sobre todo del Círculo del Estrecho y posteriormente, conforme va avanzando ese siglo V, de importaciones púnico-lusitanas. Estas importaciones púnico-lusitanas van a finalmente eclipsar prácticamente cualquier otro tipo de producción foránea y va a ser la tónica general hasta bien entrado el siglo III, cuando notemos otra basculación hacia la presencia norteafricana, hacia la propia presencia de la familia de los Bárquida de finales del siglo III, que acabará bruscamente en el 209 con la toma de la ciudad de Cartagena. Estas fases intermedias son un poco las que nos vamos a centrar ahora, que es donde se concentran las producciones anfóricas, desde finales del siglo V hasta mediados del siglo IV, con esa progresiva crecida de las importaciones ebusitanas y la consolidación de los mercados ebusitanos dentro de la economía contestana, y la de la segunda fase, de finales del siglo IV hasta mediados del tercero, donde también observamos esa imbricación de todo el territorio en las dinámicas propias del Mediterráneo. Por ejemplo, notamos también la caída de las importaciones áticas, la llegada de barnices centromediterráneos, etcétera, etcétera. Incidiendo un poco en la diferencia entre el interior y la costa, sobre todo a la hora de intentar después caracterizar estos talleres alfareros, estos alfares que están produciendo ánforas, observamos cómo en la contextura interior, en las zonas más montañosas, Alicante es una provincia con una orografía muy accidentada hacia el interior y unas costas que en muchas ocasiones, sobre todo a partir de la comarca del Alacantí hacia arriba, son muy accidentadas, con mucho acantilado y escasas salidas al mar. Y aunque hay algunas playas más arenosas hacia el sur, también sigue siendo una costa bastante accidentada.
Pues en el interior lo que tenemos, lo que observamos es una serie de asentamientos fortificados en altura que jerarquizan un territorio más o menos mediano, pero que nos interesa su caracterización económica. Estas economías son de carácter doméstico, es decir, es la casa la que organiza, entendida como el household, la que organiza toda la producción, aunque esto no impide, por supuesto, que sigan lógicas extradomésticas y que se produzca con una capacidad que sobrepasa con mucho a las necesidades de autoconsumo de un núcleo familiar, incluso en muchas ocasiones en las necesidades de autoconsumo de un poblado o de una región, pero sí que observamos cómo todos los espacios productivos se encuentran dentro de los espacios domésticos, imbricados dentro de las propias estancias y de las propias estructuras de la casa. Por supuesto, unas artesanías muy desarrolladas, en algunos puntos pudiendo hablar incluso de algunas casas que se especializan o incluso algunos yacimientos que se especializan en algunas producciones. Y lo que sí que vemos, sobre todo a través de los estudios en necrópolis y los estudios más recientes en algunos poblados como la Bastida de Les Alcuses o la Serreta, cómo es ese valor socioeconómico el que prima a la hora de tomar decisiones productivas. Sobre todo porque las élites ibéricas da la sensación de que están adquiriendo una serie de prestigio a través de la producción y la distribución de esos bienes. El último punto que verán ustedes en el PowerPoint es un poco más complejo. No sabemos si es una economía que no esté regulada, si existen estructuras o superestructuras económicas eh, que regulen todos estos intercambios, todas estas redistribuciones o no. Y es un proceso que todavía la investigación tiene que meterse un poco. Por contra, en esta franja costera, sí que debo advertir que tenemos un importante sesgo investigador. El boom de la construcción durante los años 60 y 70 y parte de los 80 destruye muchísimas de las evidencias de los asentamientos costeros en la costa alicantina, que como sabrán ustedes, sufre de un importante aumento del turismo de sol y playa. Por lo tanto, urbanizaciones, chalets, paseos marítimos acaban con muchos de esos yacimientos que hoy en día valdrían su peso en oro a la hora de intentar caracterizar esta franja costera. Dicho esto, las pocas evidencias que nos han quedado, se hace difícil encontrar o identificar unidades domésticas dentro de estos establecimientos costeros. Algunos de ellos se han caracterizado como ópida, sobre todo algunos un poco más antiguos, como podría ser el- el Oral, disculpen, en la desembocadura del Segura, que sigue unas lógicas. La desembocadura del Segura es un microespacio que sigue unas lógicas muy complejas. Pero existen otros, como el Tosal de las Bases, que también ha sido calificado por la historiografía como ópida, o la Escuera, que también puede presentar algunas características que permita identificarlo como Oppidum, pero que presentan diferencias notables con los asentamientos urbanos importantes del interior. Sí que es cierto que en estos espacios donde podemos identificar los yacimientos costeros relativamente sin tocar, como el caso de la Yetes Bagnets, encontramos que a diferencia del interior, donde la producción se encuentra dentro de la casa, aquí encontramos talleres especializados, es decir, espacios donde, donde la característica doméstica no aparece en ningún momento o es mucho más sutil. Talleres que se especializan además en una producción muy concreta. Ahora les enseñaré un poco más adelante, unas diapositivas más adelante, es el caso de de la almazara, de los distintos lagares, de un taller de esparto, que caracterizan este sistema económico costero contestano. En estos casos, como siempre, la producción, como siempre, no, a diferencia, va a ser una producción siempre excedentaria, muchísimo más allá del consumo meramente regional. Veremos cuando intentemos calcular los volúmenes de ánforas que se están produciendo en este momento, veremos que es una producción brutal, que se producen muchísimas más ánforas de las necesarias para el consumo regional. Y cuando les enseñe el mapa de dispersión de los hallazgos de estas producciones, verán cómo se distribuyen tanto hacia el interior como hacia otros mercados mediterráneos, encontrándolos en buena parte del Mediterráneo occidental. Esta producción o esta economía costera está fuertemente volcada hacia productos de alto valor comercial o de alto valor de abastecimiento, como podrían ser el aceite de oliva, el vino, las salazones de pescado, o relacionadas con el mundo naviero o naval, por así decirlo, como es el caso del recientemente publicado artículo sobre un horno de brea en el yacimiento de la Yeta de los Bañets, o el trabajo que tuvimos oportunidad de realizar hace unos años sobre un taller de esparto que no se dedica a producir eh,
como podríamos esperar en cualquier ámbito doméstico. Pueden ser esteras o serones o capazos o calzado, sino que se especializa en una producción muy concreta que es la de cuerdas de barco. Con lo cual, claramente, una intención de abastecer a esa economía de cabotaje que debe recorrer con cierta regularidad la costa contestana. Aquí también entre interrogantes ponemos el caso de la economía regulada, porque en realidad nos falta lo que es la historia escrita, no tenemos ninguna mención a esos mercados, esas estructuras de regulación económica en la costa, pero sí que encontramos algunas evidencias, como por ejemplo el caso de los plomos epigráficos, que según las tendencias mayoritarias actuales podrían estar haciendo referencia a esas cartas de intercambio, de testigos, de aseguraciones o de otro tipo de estructuras reguladas que generan el comercio o los intercambios en la costa. Ahora nos centraremos en uno de esos casos, el mejor conocido, que lleva excavándose más de 100 años y que actualmente se tiene excavado aproximadamente, no sé si ven ustedes el cursor, pero ven en esa pequeña península como aproximadamente el 50% del asentamiento está excavado y ahora está en proceso de excavación, aunque se espera que igual otros 100 años, incluso más, de excavación de la otra mitad más distal de esa pequeña península donde se encuentra el yacimiento. Es un yacimiento que también tiene una amplia historiografía y muchas publicaciones muy recientes de parte del equipo del MARC y la Universidad de Alicante, con lo cual nos permite utilizarlo perfectamente como un caso de estudio para este modus operandi de la costa contestana. Además, un estudio del principio de los 2000, realizado por David López y Ana Valero en los valles del interior, nos permite tener esa contrapartida, ese reflejo de lo que está ocurriendo en la costa y lo que está ocurriendo en los valles de la montaña del interior. Este yacimiento, sobre todo en sus fases intermedias, las fases ibéricas, es un yacimiento con un marcadísimo carácter productivo. De todos los espacios que se conocen actualmente, la gran mayoría están relacionados con la transformación de productos alimenticios. En este caso, una serie de instalaciones de salazones de pescado, de limpieza de pescado, que excavó don Enrique Llobregat en los años 70 y 80. Recientemente también publicado por el MARC, el barrio suroeste, donde también se han podido identificar algunos espacios que podrían apuntar a ese procesado de salazón, siendo este uno de los yacimientos de más difícil caracterización cultural. Es decir, si este fuese un asentamiento ibérico al uso, sería el único donde tenemos evidencias de la producción del procesado de salazones de pescado. Mientras que si fuese de carácter más púnico o lusitano, es una discusión en la que no voy a meter ahora, sería uno de los puntos más septentrionales donde se encuentran evidencias de esta producción económica. Asimismo, encontramos una almazara en un estado de conservación excelente para la producción de aceite, el taller de esparto que les comentaba antes, especializado en la producción de cuerdas y no de elementos de consumo doméstico, que esos podrían entenderse dentro de las lógicas de la autoproducción o el autoabastecimiento y al menos un par de lagares que están produciendo vino. Paralelamente, los primeros edificios que se construyen cuando se hace esta nueva planta son tres edificios tampoco de carácter doméstico, es decir, un pequeño almacén en el centro del yacimiento, rodeado de lo que es un templo de claro carácter púnico, el templo B, que no, tampoco me voy a meter, hay numerosa bibliografía publicada al respecto, y el templo A, que es un edificio de características un poco más complejas, aunque tradicionalmente se le llama templo, de características más complejas y donde existe una interesante discusión científica sobre su caracterización, pero sin embargo, sea como sea, es un edificio singular que ocupa una posición preeminente dentro del urbanismo del yacimiento. Esta disposición de todos los espacios tiene una clarísima vocación productiva. Es además un carácter productivo cuyas tecnologías y modos de producción remiten continuamente a esos modos o a esas lógicas de producción de carácter púnico. Un caso paradigmático, que ya hicieron referencia en una publicación en 2017 el equipo del MARC y de la Universidad de Alicante, son las piletas de decantación de los lagares, donde tanto el enlucido con un mortero de cal, poco conocido hasta este momento en el mundo ibérico, y sus paralelos formales los hemos podido rastrear en las granjas púnicas de Cerdeña, en espacios productivos ibicencos, en el lager cartaginés e incluso en algunas instalaciones de la campiña gaditana.
Esto casa muy bien en un discurso coherente con qué está ocurriendo en el espacio interior. En estos valles que ven ustedes aquí son todos los valles que se abren hacia el sur de una de las principales montañas del territorio del Alacantí, que sería el Cabesodor, que es donde marcan el número 16, y donde además se les conocen unas importantes minas, bueno, importantes, siempre la importancia es relativa, por supuesto, unas minas de extracción de hierro. Unas minas de extracción de hierro que gracias a la prospección de Ana Valero y David López se sabe que están en producción o en explotación al menos desde el siglo VI antes de Cristo. Otro pequeño yacimiento que precede a la Illeta dels Banyets, que sería el número 2 que ven ustedes en el mapa, sería el yacimiento de Aigües Baixes, un pequeño espacio fortificado en un punto de aguada que podría ser el precedente directo del asentamiento de la Illeta dels Banyets. Bien, por lo que vemos en esta distribución es que los espacios productivos y de transformación se concentran todos en la pequeña península fortificada de la Illeta dels Banyets, mientras que todas las actividades de cultivo, de extracción de mineral, de primer procesado, se están realizando en los valles del interior. Este sistema, salvando por supuestísimo las distancias, y me van a perdonar la falta de rigor en este punto, es un sistema que recuerda mucho las feitorías portuguesas en época moderna en el África Atlántica, donde son pequeños asentamientos costeros, donde concentran todas las actividades de transformación y es el territorio interior el que drena los recursos hacia la costa. Esto lo vemos también con la producción metalúrgica, donde no solo la explotación del hierro, sino también el copelado de plata juega un papel importante. Sí que es cierto que en esta zona no existen minas de plata ni galenas argentíferas de manera nativa, y las más cercanas vienen de las minas de Cartagena La Unión, como ha podido demostrar recientemente un artículo publicado hace apenas un mes por Pierre Rouillard, Jesús Moratalla y parte de su equipo, donde demuestran que muchos de estos litargirios, es decir, de los óxidos de plomo resultantes de la copelación de la plata, provienen de estas minas. Es decir, estamos viendo un procesado de un metal que no es propio de la zona. Pero bueno, es un sistema complejo al que también le estamos dedicando bastante atención y que intentaremos dirimir o clarificar un poco en los próximos años. Así lo que vemos es ese intercambio de materias sin procesar, que se procesan en la illeta y a cambio, es una forma de simplificar el discurso, están entrando una gran cantidad de materiales mediterráneos, sobre todo de carácter ebusitano, pero veremos también que conforme vaya avanzando el siglo III aumentará la presencia de materiales norteafricanos y greco-itálicos, mientras que la presencia de materiales, sobre todo de ánforas salazoneras, del Círculo del Estrecho será omnipresente a lo largo de todo el periodo que estamos ahora mismo estudiando. Como ven, siempre será las importaciones ebusitanas las que van a tener el mayor protagonismo. Esto no es así en el siglo V, donde es el estrecho el que tiene el protagonismo. Es decir, ahora estamos intentando ver cómo esas oscilaciones de los distintos centros de producción y de intercambio juegan un papel clave en este territorio bisagra, que sería la contestación ibérica. Hablo de territorio bisagra porque para la navegación de cabotaje, sobre todo desde la isla de Ibiza, es esencial el salto hacia el cabo de la nao. Es decir, hay un momento en la travesía naval entre Ibiza y las costas alicantinas en el que se ven simultáneamente el Mongo y las distintas montañas de Ibiza. Es decir, se puede hacer una navegación perfecta sin perder en ningún momento la visibilidad de la tierra. Además, el estudio reciente de unas cartas náuticas escritas por un almirante en el siglo XVIII, el almirante Tociño, nos dan además una pista muy curiosa, que es que dice que si se deja al pairo, es decir, sin gobernar, un barco de vela en el puerto de Ibiza, a los escasos días aparecerá en las costas alicantinas, con lo cual nos habla muy bien de todas esas corrientes que están marcando los distintos circuitos comerciales protohistóricos en este momento. Sin embargo, la Illeta dels Banyets no es el único yacimiento, es el que mejor conocemos, que tenga estas características, pero hay muchos otros de los que apenas están excavados o están mal excavados, como el caso del Peñal d'Ifac, o completamente destruidos por la presión urbanística, como podría ser el caso de Cap Negret en Altea, pero que nos permiten dibujar una serie de pequeños poblados que comparten características. Se trata de pequeños espacios fortificados, siempre entre 1 hectárea y media hectárea de media,
en cerros costeros donde hay una gran visibilidad desde el mar, siempre, muchas veces incluso priorizando esa visibilidad marítima frente a una visibilidad terrestre y con buenas zonas de calado para refugio temporal de embarcaciones, tanto si soplan vientos del norte como del sur, que suelen ser los predominantes y más problemáticos aquí en la provincia de Alicante. Contrasta que hay un total desinterés por la calidad del suelo agrícola circundante, es decir, no están buscando particularmente la explotación agrícola directa del territorio. Y lo que sí que observamos es una sincronía muy marcada en la fundación de todos estos yacimientos, que se producen muy a finales del siglo V y perdurarán durante todo el cuarto y tendrán transformaciones importantes, muchos de ellos abandonos o transformaciones en el momento de la llegada del mundo bárquido a las costas contestanas. Es así también como la materialidad caracteriza muy bien estos yacimientos, donde no solo encontramos ánforas importadas, sino un repertorio de cerámicas comunes y de cocina que estamos empezando ahora a intentar caracterizar correctamente, muy grande. Es decir, en algunos casos incluso llegando a igualar las producciones de cocina ibéricas. Todo esto siempre conviviendo, por supuesto, de forma mayoritaria con las producciones ibéricas. Además, a la hora de atender a la navegación de cabotaje, lo que podemos ver es que existe una cierta regularidad a la hora de la instalación en la costa, que no se corresponde con la diferenciación, con la distancia que podemos encontrar por el terreno, por la tierra, que en muchos casos la orografía hace que sea muchísimo más complicado el acceso. Con lo cual, claramente, su vocación es de carácter marítimo. Con lo cual, ahí me van a disculpar ustedes porque todavía ni siquiera he empezado a hablar de ánforas, lo que caracteriza a este sistema que da lógica a las ánforas es una serie de enclaves costeros muy bien ubicados para el comercio marítimo o para la navegación marítima. A veces me resisto un poco a hablar de comercio, entendido como una actividad reglada y que están procesando una serie de elementos de alta demanda en este momento en el Mediterráneo, como puede ser el aceite de oliva, el vino, las salazones de pescado y minerales de alto valor, como puede ser el hierro o la plata. En este momento, por ejemplo, en Sicilia están en pleno conflicto el mundo púnico con el mundo greco-siciliota y no sería raro que estuviesen demandando una gran cantidad de metales como la plata para abastecer a las necesidades. El mundo de la plata, que les he puesto aquí algunas imágenes de las copelas del Itergirio que estamos ahora estudiando, tiene toda su propia problemática que no voy a entrar aquí. Con lo cual, un poco resumiendo esta caracterización de lo que es el espacio, donde luego tienen coherencia, lógica, esas producciones anfóricas, es la importancia capital que tiene la isla de Ibiza. Son estos pequeños poblados, más que Ópida, a mí me invitan a pensar en pequeñas empresas económicas que tienen un sistema que sigue lógicas productivas mediterráneas, es decir, las producciones en talleres concentradas y sin olvidar nunca, de todas formas, el fortísimo componente ibérico que caracteriza toda esta zona. Por eso, una caracterización dicotómica entre unos son íberos y otros son púnicos en este momento se hace extremadamente difícil. A lo largo de nuestra investigación hemos barajado muchos nombres, pequeños Emporio, Comptoir, Macom, empresas, establecimientos productivos, y todavía no hemos llegado a ninguna que realmente nos identifique bien. Sí que es cierto que hace la semana pasada, en un congreso que tuve la oportunidad de ir en Francia, y charlando con el profesor Alain Bergeson, me comentó que es una lógica muy mediterránea que él ha podido también detectar en muchísimos otros espacios, como la costa del Golfo de León y zonas tan alejadas como la isla de Rhodes, donde estas lógicas costeras, en contraste con el interior, parece que es una tónica generalista en todo el Mediterráneo antiguo. Ahora ya, y me van a disculpar, voy a empezar a hablar de esas producciones anfóricas que sirven para abastecer a todo este sistema productivo. El mejor conocido es el alfar de la Illeta dels Banyets, que tiene también una larga tradición historiográfica. Empieza a ser excavado por Francisco Figueras Pacheco en los años 30 y a través de distintas intervenciones de Manuel Cina o de Luis Simón,
Se conoce un poco más extensión, pero no será hasta las excavaciones sistemáticas de Eduardo López Seguí entre 1992 y 1998 cuando se conozca plenamente este alfar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar estos materiales en el marco de nuestra tesis doctoral y a partir de ahí pudimos ir tirando del hilo que nos mostró este sistema de producción anfórica que vemos en toda la costa. El Alfar, como ven ustedes, está en la zona periurbana, entendido periurbano como la zona cercana al yacimiento, es decir, extramuros, porque el yacimiento cierra donde se estrecha el istmo, y la zona productiva anfórica se encuentra al exterior, junto con la zona de la necrópolis. Estos se conocen hasta un total de 6 hornos excavados y probablemente 2 más. Incluso debajo de estos hornos excavados da la sensación de que exista toda una superposición de hornos que nos remita a toda la estratificación de las distintas producciones desde el siglo V hasta mediados del tercero, cuando se abandona completamente el yacimiento y la zona productiva. Estos hornos corresponden a la tipología clásica de hornos de doble cámara, con una parrilla perforada y conviven dos tipos muy marcados. Unos hornos de una alta capacidad, que pensamos que estarían precisamente especializados en la producción anfórica, que conviven con otros hornos de carácter mucho más pequeño, donde la parrilla no ha tenido suerte de conservarse, pero sí que pensamos que existiría también parrilla, que deberían estar destinados a otro tipo de producciones que todavía no hemos podido identificar con mucha precisión. Estos hornos, tienen ustedes arriba a la derecha, uno de los más grandes de ellos, el horno 6, tienen capacidades muy grandes en metros cúbicos, que permitiría esas cargas de grandes cantidades de ánforas que se correlacionan con los materiales que luego estudiaremos desde del testar. En la zona central, perdonadme que vuelva a la pantalla anterior, en la zona central se concentran 4 de estos hornos y el único testar conocido, donde hemos podido identificar más de 6.000 ítems o sea, 6.000 piezas tiradas como efectos de cocción. El punto 1 y el punto 4 son 2 hornos aislados, sin testar conocido, y ello nos lleva a pensar que la zona del Alfar sería mucho más grande, que ha ido sucumbiendo a la pronunciada erosión que tiene este territorio durante toda su historia. Estos hornos tienen además también una historia, una vida compleja, porque cuando alguno de ellos deja de tener función como horno alfarero, se reaprovecha como horno de cooperación. Ven ustedes abajo a la derecha cómo uno de esos hornos se reaprovecha las capacidades de, de capacidades térmicas del horno para copelar plata. Aquí es donde encontramos en este momento las toberas y toda una colección de copelas de litargirio, es decir, óxido de plata, es decir, el material de sobrante del proceso de extracción de la plata a partir de los minerales argentíferos, y que permite separar el plomo que queda capturado en la copela a forma de óxido de la plata pura que queda en forma de moneda en el centro. Con lo cual, lo que observamos es una larga historia de producción anfórica y de construcción y reconstrucción y reaprovechamiento de estos hornos. El estudio del testar nos permitió identificar que la producción mayoritaria de estas ánforas de estos hornos, disculpen, es la de ánfora, con alrededor de un 85% de todas las piezas producidas corresponden a envases anfóricos. Y sin olvidar también algunas otras producciones propias del mundo ibérico contestano, como son las piezas pintadas, las comunes pintadas, las piezas comunes, o incluso las ollas de cocina. Como ven ustedes aquí, hay un defecto de cocción en el que la pieza se ha encogido demasiado, abriendo un agujero en el fondo y inutilizando completamente la producción o sea, completamente inutilizando la pieza. Con lo cual nos ha permitido identificar sin ningún tipo de duda qué piezas corresponden a las cocidas en estos hornos. Los defectos de cocción son múltiples. La ausencia de agua dulce en las cercanías de Leyeta dels Banyets, más allá de una cisterna que recoge aguas pluviales, nos lleva a pensar que para la fabricación de este tipo de envases están utilizando agua desalada o directamente agua salada del mar. Así,
gran cantidad de estos defectos de cocción es la cristalización de la sal en los procesos de cocción del interior del horno, que generan estos cristales que revientan la pieza dentro de la propia hornada. Son numerosísimos los casos de cristalización de sal y la inutilización de las piezas no sabemos calcular exactamente cuál sería, pero un porcentaje alto de las hornadas o de las cargas de los hornos saldrían mal. Dentro de esto también encontramos otros problemas clásicos como la presencia de burbujas de aire por fruto del mal secado de las piezas o del pasado de cocción o de cocciones desiguales, incluso del encogimiento de piezas cerámicas. En este punto me gustaría también llamarles la atención sobre unas piezas muy extrañas que encontramos dentro de las cargas de los hornos, realizadas con exactamente las mismas pastas que las que caracterizan a estas ánforas, que son una serie de producciones a mano que las tienen ustedes aquí arriba a la derecha. Muchas veces son cuencos con alguna serie de apéndices, que a veces son apéndices, a veces son patitas, como si fuesen pequeños cuencos trípodes. Otras tienen agujeros. Muchas veces tienen dibujos o incisiones precocción muy extrañas y que nos tienen completamente confusos sobre su función, su uso. Hemos pensado que podrían ser chivatos, de estos que se extraen en un momento dado de la cocción y se rompen para observar la cocción de las piezas. Hemos pensado que podrían ser cargas de ensayos, podrían ser incluso juguetes de niños que están aprendiendo el oficio del alfarero. No lo sabemos muy bien y queríamos traerlo también en este momento a esta ponencia por si en este foro de expertos y expertas a alguien se le ocurría alguna función y que nos pudiese iluminar un poquito sobre este tipo de piezas pues, tan extrañas. Como ven ustedes abajo a la derecha, las producciones de cocina, estas a mano que les comento, las producciones de cocina y las comunes y pintadas son muy minoritarias en relación a la producción anfórica, que es el principal protagonista de las cargas de estos hornos. ¿Qué caracteriza a las ánforas de Leyeta dels Bañets? Tenemos la tipología muy bien caracterizada, que ahora mismo las podríamos asociar a los tipos I3 de Ribera, a la tipología más clásica de Mañá, que las identifica como B3, o el tipo L3, que identificó Feliciana Sala en su tesis doctoral, o incluso se han llegado a referir a ellas como ánforas contestanas, una denominación que nos parece muy interesante y que verán ustedes que hemos retomado en este momento para referirnos a una serie de producciones, si bien no en concreto a las producciones de la Illeta Españets. Las piezas presentan unos diámetros de embocadura más o menos regulares, oscilando entre los 10 y los 12 centímetros, pudiendo llegar ocasionalmente a los 14, pero nunca superándolos. El borde suele estar resaltado y nunca supera el centímetro de altura en su resalte. Y buza ligeramente hacia el interior con una suave pendiente entre los 10 y los 30 grados, pudiendo alcanzar puntualmente en algunas piezas hasta incluso los 40 grados de inclinación. Las asas es otro elemento de identificación fácil de este tipo de ánforas, ya que se asientan sobre un hombro sin carena de las ánforas y se caracterizan por un perfil oval con sección circular y que en ocasiones tiene una marcada canaladura en el exterior que recorre de manera longitudinal toda el asa. En otros puntos observamos que también en la parte baja, en la parte inferior del asa, donde se aplica el asa directamente sobre el cuerpo, se encuentra una digitación muy marcada, fruto del, igual fosilizando el gesto de manera decorativa, de manera funcional, de presionar el asa para que se quede bien enganchada con la pared de la ánfora. También hemos podido identificar que se producen en distintas secciones, que luego se pegan todas entre ellas, y en el interior muchas veces queda la evidencia de este paso de la cadena operativa de la producción. Las pastas son calcáreas, muy bien depuradas, con unas cocciones excelentes y que apenas si tienen desgrasantes visibles. Uno de los elementos más característicos es este peinado, que no lo observamos en todas las producciones. Aproximadamente estará en un 10-15% de las ánforas que se cuecen en estos hornos, que es este peinado al horno. Un peinado que se realiza cuando la pieza ya está en textura de cuero, mediante el aplique de una barbotina muy diluida y con unas fibras vegetales del dibujo de una especie de peine o peinado que se ubica siempre de forma simétrica en el hombro, a la altura más o menos un poquito más arriba de las asas. Este peinado es el que ha caracterizado siempre a las producciones de Leyeta dels Bañets, pero gracias a las investigaciones que hemos realizado en los últimos años, sabemos que no es el único taller contestano que está produciendo
ánforas con este tipo de tratamiento, si bien este tipo de tratamiento está solo circunscrito a los talleres localizados dentro de la provincia de Alicante. Esto es un elemento muy interesante porque podríamos hablar entonces de una serie de talleres que comparten características. Otra de las cosas que quería presentar en este foro, y a ver si ustedes me pueden también ayudar a identificar, es la función que podrían tener este tipo de tratamientos en el horno. Hemos pensado desde marcas de alfarero, marcas de contenido, marcas de lote, incluso una especie de generación de un espacio un poco más duro o más resistente sobre el que apilar las propias ánforas en las cargas de los barcos para mejorar el agarre de estos apilamientos dentro de las bodegas. No lo sabemos. Si tienen ustedes alguna idea, es más que bienvenida. Asimismo, estas marcas conviven con grafitos precocción clásicos que sí que pueden estar asociados a esas marcas de alfarero, a esas marcas de lote o incluso de contenido, que aparecen en muchas de esas ánforas que normalmente son en epigráficas, aspas, círculos y motivos abstractos. ¿Cuál es el problema? Les hablaba antes de ustedes del ánfora contestana. La ánfora contestana se identificó por primera vez en 1998 con la publicación de un artículo por Nuria Álvarez, que estudió el almacén de la Illeta de Bañets. En este almacén apareció una gran cantidad de ánforas, muchas de ellas con peinado, que llevó a esta autora a identificar esas ánforas con la producción de los alfares. Una vez estudiado los alfares y reestudiado, he tenido la oportunidad de revisitar todas las producciones identificadas en el almacén, hemos visto que responden a dos producciones ánforicas completamente distintas. Tienen ustedes marcadas de la 6 a la 9 los bordes correspondientes a las ánforas del alfar de Leyes Bañers, que corresponden a estas pastas muy ocres, muy castañitas, con unas coloraciones muy ligeras que están aquí a la derecha, mientras que las bordes de la 1 a la 5, que son bordes mucho menos resaltados, bordes mucho más planos, muchas veces doblados sobre sí mismo frente a los de la Illeta, que siempre están moldeados. Estos bordes es como una rebaba que se pliega sobre sí misma para formar esa forma. Que aunque comparten las mismas características, son en pasta completamente distinta. Tienen ahí ustedes la gráfica de las ánforas identificadas después del reestudio en el almacén. Marcada presencia de ánforas importadas de múltiples procedencias y casi igualadas en cantidad a las ánforas contestanas o ánforas contestanas rojas, que es como hemos identificado esta producción extraña, frente a las ánforas propias del alfar de la Illeta Bañets. Este ánfora contestana se caracteriza por unas pastas menos depuradas, pero también con unas cocciones muy buenas, con unos desgrasantes calizos que revientan la superficie exterior y que requieren de ese engobe, de una arcilla muy diluida blanquecina al exterior, comparten esos peinados y verán ustedes cómo muchas veces tienen cocciones sándwich o cocciones irregulares que varían de las coronaciones castañas a las rojas, los rojos intensos, con unas morfologías de ánfora muy, muy, muy parecidas a las identificadas en la Illeta Bañets. Estas diferencias se identifican sobre todo por los bordes que comentaba antes y por las bases, mucho más apuntadas en el caso de las contestanas rojas, que hemos identificado con esta sigla, frente a las de Leyes Bañets, que hemos identificado con esta otra. Actualmente estamos también planteando estudios arqueométricos y de lámina delgada y de mineralogía para intentar caracterizar realmente estas dos ánforas. Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho antes por intentar caracterizar estas producciones han sido en muchos casos baladís, porque las características de las arcillas son muy, muy, muy similares y muchas veces muy diferentes, muy difíciles de identificar. Estos alfares proponemos recientemente que estén produciendo desde finales del siglo V, basándonos en las escasas importaciones que encontramos entre los restos del testar. Y aquí en este punto me gustaría agradecer a Alejandro Garés, que me ayudó mucho en la identificación de estas producciones áticas, que están muy centradas en esos momentos finales del siglo V, momentos en los que se inicia el yacimiento de la Illeta Bañets, al menos su primera fase. Como verán ustedes, la producción perdura o tenemos importaciones que perduran y que nos llevan hasta mediados del siglo III, cuando parece que la Illeta Bañets se acaba abandonando. Ánforas similares, además, hemos encontrado, los ha encontrado Joan Ramón, en distintos contextos cerrados de finales del siglo V en la propia isla de Ibiza.
Aquí voy a ser muy breve con este elemento, pero porque ya lo tenemos publicado en un artículo de hace unos años, el interés que despiertan todos los elementos auxiliares que acompañan a la producción alfarera, desde churros sin identificar, todos ellos cocidos, hasta los famosísimos prismas semilunares, que estudiaron de manera excelente Gutiérrez et al. En el año 2013, en dos artículos muy interesantes, y este tipo de piezas que sirven para ajustar o para asegurar tanto el montaje del horno como incluso la propia pieza mientras se tornea para que no se vaya con la incidencia de las fuerzas centrífugas. Es tanto así que recientemente en un estudio que han publicado Llopis y Alonso sobre un alfar en el interior de Alicante han prestado atención a este tipo de objetos que resultan muy interesantes para caracterizar la producción alfarera. Más allá de la Illeta de Bañets, son pocos los yacimientos con testares o con alfares conocidos y es de esos pocos son menos todavía los que hay una bibliografía amplia. El Tosal de Les Bases es uno de los que tiene hasta 30 hornos, una cantidad brutal de hornos, con unas cronologías muy similares y características muy similares a la Illeta, con espacios de piletas de decantación, con espacios que han podido asociarse a la producción del trabajo del modelado, pero que por desgracia está todavía sin publicar in extenso. Muchas de estas imágenes, de las pocas imágenes que tenemos acceso, son del catálogo de una exposición que se pudo hacer en el 2006. No quiero entrar muy en detalle de cómo ha sido el proceso, pero este es el principal candidato para ser el alfar que está produciendo esas ánforas con téstanas rojas de las que les hablaba unas diapositivas antes. Siendo además uno de los alfares más prolíficos por la cantidad de dispersión de ánforas que encontramos en el territorio de toda la contestera, incluso más posiblemente que el de la Illeta de Bañets. Estas ánforas, que verán ustedes que en el 3 y 4 tienen una morfología muy similares a las de Leyetes Bañets, presentan algunos elementos un poco diferenciadores, como el horno o la ausencia de la doble S en el cuerpo, pero que grosso modo siguen las mismas características morfológicas. Recientemente hemos también realizado un estudio sobre las capacidades de estas ánforas, aunque la base estadística es todavía muy pequeña para sacar conclusiones notables, gracias a las metodologías desarrolladas por el profesor Alexis Gauss de la Universidad de Bordeaux-Montaigne y su equipo en el proyecto de estudio de volumetrías, podemos ver que existe, o que puede existir, o que se apunta a la existencia de, vamos a ser cautos, de una correlación volumétrica entre las ánforas de la Illeta de Bañets y las de este alfar. Además, este tipo de bordes muy característicos los hemos podido identificar en pecios donde tradicionalmente se ha asociado la presencia de ánforas de la Illeta, como es el caso del pecio de Vinisafulla, donde pueden ustedes ver cómo hay un borde de características muy similares. Sin embargo, estos productos costeros contrastan con la producción anfórica del interior, que sigue lógicas distintas, sigue fórmulas distintas e incluso patrones morfológicos distintos. Es interesante que el único alfar al interior bien conocido, que es el que les comentaba antes, publicado por Llopis y Alonso en el año 2020, marca una especialización en almacenaje y vajilla de mesa, una cosa completamente distinta a las que observamos en los alfares de Leyeta o del Tosal de Les Bases o incluso del Arsenal. Otras evidencias nos hablan de esa presencia de alfares, como posible la presencia de prismas semilunares en las excavaciones del párroco don José Belda en el Peñal de Ifac en los años 50, que es a eso a lo que me refería cuando decía que estaba mal excavado, ya que no conocemos en absoluto los contextos de la aparición de estas piezas, pero donde sí que hemos podido identificar, aparte de un montón de producciones que están relacionadas con estas producciones con testanas costeras, algunas que son estas marcadas con puntos púrpuras, incluso provenientes de la Illeta de Bañets. Otros, como por ejemplo la Joada o el Charquet en Villajoyosa, también estudiado por Ruiz y Marcos, pero sin publicar ni contenidos ni cronologías claras, y otras cosas también muy poco identificadas, como es el caso de los Saladares, donde en cronologías anteriores, que podríamos, por la tipología del prisma, podríamos ubicar en el siglo VI-VII antes de Cristo, también podría existir algún precedente de producción alfarera contestana. ¿Qué se nos abre ahora? Se nos abre un panorama complejo con una variación morfológica entre el interior y la costa y que cada vez tenemos más evidencias de que todos los espacios productivos de la costa siguen unas lógicas muy parecidas entre ellas.
Casi que se podría decir hablar de una aglomeración de talleres dispersos, donde todos ellos están produciendo las mismas ánforas que estarán destinadas a los mismos usos o los mismos mercados. Es interesante cómo en contextos de consumo aparecen todas estas ánforas de manera indistinta mezcladas. Con lo cual, es este tipo I3 y 5 de Ribera el que podemos asimilar con las producciones costeras contestanas en una producción muy concreta y muy centrada en el tiempo, que va desde finales del siglo V hasta mediados del tercero. Probablemente hasta finales del tercero, aunque todavía es un dato que tenemos que contrastar, con que continuarían dando servicio, sobre todo en el Tosal de les Bases, a los asentamientos previamente bárquidas, como es el caso de la ciudad del Tosal de Manises, recientemente publicada in extenso en la tesis de Manuel Olcina. ¿Qué pasa con estas ánforas? Que cuando vamos a estudiar los espacios donde nos aparecen, es decir, los espacios de consumo de estas ánforas, observamos que se exportan tanto hacia el interior como hacia el Mediterráneo occidental. Arriba ven ustedes en el mapa A todos los espacios de donde existen importaciones en la contestánea, es decir, están llegando materiales de todos estos espacios a la contestánea. No, perdón, ese es el de abajo. Todos estos espacios a la contestánea ibérica, mientras que el plano A, el plano de arriba, es todos los espacios donde estamos viendo que existen o es posible que existan ánforas contestanas. Ya verán que el grado de certeza de todos estos puntos no es ni muchísimo menos el mismo en todos ellos. Lo que sí que parece claro es que estas ánforas están moviéndose en los circuitos propios de las naves ibicencas, de las naves ebusitanas. Un caso clave para esta afirmación es la carga del pecio de Vinisa Fuller en Menorca, donde los alfares de la Illeta, donde las cargas parecen provenir en buena medida de los alfares de la Illeta, aunque es cierto que sus investigadores principales han presentado ciertas reservas. Sí que parece confirmarse que si bien no tiene que necesariamente ser de la Illeta dels Banyets, estamos ahora también un poco pendientes del resto de estas piezas, directamente, ahora conociendo muy bien las pastas, puede existir una carga mixta entre estos distintos talleres de los que les estaba hablando a lo largo de la costa alicantina. Esto es un detalle que no solo podemos ver en Pinisa Fuller, sino que son varios los pecios donde ánforas de la costa contestana aparecen mezcladas dentro de las cargas propias de las redes ebusitanas. Calescoves en Menorca, Sanitja 2, Calatorta, los yacimientos de Puig de Zamorisca o el pecio de la Bahía de Palma, que no debe confundirse con el pecio del Sec. Todos ellos presentan una importantísima carga de ánforas busitanas acompañada de manera notable de ánforas también de la costa contestana. Estas ánforas son muy presentes gracias a las investigaciones y las conversaciones que hemos podido tener con Joan Ramón Torres. Es una presencia muy notable desde finales del siglo V hasta la primera mitad del siglo III, un poco correlacionándose con esos momentos de producción que veíamos en la costa contestana. Ahora, y no sé si con permiso de Antonio Sáez, estamos también detrás de una serie de ánforas que han aparecido en varios yacimientos del puerto de Santa María que podrían ubicar este nuevo punto de llegada de ánforas contestanas en el Círculo del Estrecho, en la bahía de Cádiz, acompañadas siempre de las importaciones ebusitanas. Además, existe un problema en la similitud de estas producciones con las ánforas de la costa catalana, donde en muchas ocasiones han llegado a confundirse o han llegado a identificarse ánforas que nosotros pensamos que podrían ser contestanas con producciones catalanas. Recientemente, esto es una cosa que preparándome la ponencia he podido identificar, en Cerdeña he encontrado una publicación del profesor Piero Bartoloni con un dibujo de una ánfora que remite claramente a esas formas identificadas en Vinisa Fuller o en la costa contestana. Por último, y esto es, por desgracia, solo tengo una cita bibliográfica, en el puerto de Cartago, en el siglo III, según Morel y Babet Bestol, aparecen unas numerosas cantidades de ánforas de origen ibérico y que estos autores ubican su origen como más probable en el sureste peninsular, es decir, justo en la zona de la provincia de Alicante. Con lo cual, lo que podemos estar más o menos seguros es que estas producciones anfóricas debieron ser masivas a lo largo de los siglos IV y medios del tercero. Y su comercialización estaría destinada a circuitos regionales, como atestiguan los hallazgos que tenemos en todos los yacimientos de interior, y también a larga distancia, como atestiguan todos estos pecios y todos los hallazgos en contextos de consumo.
llegando incluso a formar parte esencial, como dice Ramón en el 2017, Joan Ramón en el 2017, de las propias lógicas comerciales egusitanas. Con esto, no sé si me he pasado mucho del tiempo, creo que más o menos ha salido bien. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la organización de la SECA por contar conmigo, por permitirnos presentar los resultados de esta investigación y agradecemos, por supuesto, cualquier comentario que puedan tener y pregunta. Muchísimas gracias.